Les voy a contar un poco qué vamos a hacer. Primero agradecerles a todos por la presencia, ha habido 4 por el lugar y la idea es que hoy de 9 a 10 nos hable la mesa agrícola y la mesa de intercambio empresaria, que es un laburo conjunto en esta jornada, de qué nos dejó la última campaña. De 10 a 11, Santiago Girú de I+D de CREA nos va a hablar de las empresas CREA en este contexto macroeconómico actual. Vamos a tener un café, un descanso. Y antes del almuerzo, en escenarios para el agro y la transición, el nuevo ciclo económico, que va a estar a cargo de Martín Gileta de INTA Manfredi. Después vamos a almorzar, para eso hemos comprado el almuerzo. Y después del almuerzo, las claves para planificar los próximos cultivos, también con la mesa agrícola y la mesa empresaria, con la idea de cerrar a las 15:30. Todo esto es posible gracias a las empresas que nos dan una mano siempre y nos acompañan y están cuando necesitamos todos sus servicios, y a otras empresas que nos prestan no solo sus depósitos y una mano en todo lo que es la logística para los ensayos. Esta jornada va a acreditar para el programa de buenas prácticas. Tenemos el QR que está ahí, o si no en la entrada, para que lo puedan descargar. Y le voy a dar paso a Facu Lagos para que nos presente, que no sé si está, Facu, la granja Siquén. Muchas gracias. Esos chicos, según las problemáticas, son las alternativas que se les ofrece. Hogar de día, él viene a la mañana en el colectivo a primera hora de la mañana y se vuelve a la tarde-noche de lunes a viernes. Hogar permanente, o sea que viven con nosotros. Lo que es la familia ampliada no existe, entonces es un chico que los organismos del Estado deciden tomar una medida excepcional y derivarlos a Granja Siquén. Nosotros en la empresa nuestra, la empresa Grupo Lagos, es una empresa agropecuaria, tenemos un área de responsabilidad social empresaria. Nos pareció muy interesante todo lo que estaba haciendo. Después de un año de trabajar con ellos, como miembros CREA, nos pareció muy interesante a los miembros del grupo que vengan a conocer la granja y todo lo que estábamos haciendo nosotros. Disponemos, o son decisiones de vida, tanto de nosotros los educadores y principalmente del joven, de elegirnos para transitar juntos esta vida, este camino. La idea de este proceso que hemos hecho durante este año nos ha hecho ver que de alguna manera acá no es buscar solamente el recurso económico, sino la sinergia entre las capacidades que tenemos y nos ponemos cada uno en el lugar del otro. Sí, bueno, ahí estaba el video contando un poco lo que es granja y lo que armamos en Grupo Lagos con el área de responsabilidad social empresaria, con la granja. Está explicado, bueno, es una organización sin fines de lucro que desde 1993 que está funcionando, ya hace 30 años, y que se encarga de trabajar con niños y jóvenes excluidos del sistema del mundo educativo y social para que tengan nuevas oportunidades para construir su propio proyecto de vida. Yo siempre me marca cuando hablo con Patricia y Manuel, que son los fundadores de Granja Siquén. Nosotros empezamos a trabajar en conjunto con ellos después de la pandemia. La pandemia, como todas las empresas, fue complicado. Imagínense, estas ONG estaban pasando una situación muy complicada y ahí nos acercamos nosotros a la granja, empezamos a trabajar en conjunto y siempre hablamos de que esas oportunidades que se le da a un chico que... Yo tengo mi hija Andina que nació en una cunita de oro y tiene muchas más posibilidades que un chico que nace en una villa, que nace en un lugar marginal, con violencia, con droga de por medio y demás, pero como a través de darle oportunidad al chico, darle amor, darle cariño, educación, realmente los chicos pasan a tener otro proyecto de vida. Hoy han pasado unos 1.300 chicos y hay 900 ya que están insertados en el tema laboral y que tienen su familia. Realmente interesante, que lo tenemos acá pegado a 15 kilómetros, y es una forma que vemos de ayudar a que no haya más chicos en la calle, no haya más que un chico te quiera clavar un cuchillo por una zapatilla, uno no lo entiende cuando pasa eso, pero cuando vos ves cómo fue su vida, de dónde nació, de dónde lo dejó la cigüeña a ese chico, y dónde lo dejó a mi hija o a la hija de ustedes, o a los hijos de ustedes, ves cómo de poquito se puede contribuir a que cada vez tengan más oportunidades esos niños. Nosotros lo que estamos pidiendo desde el área de responsabilidad social empresaria de Grupo Lago es la gente que quiera acercarse a través de una donación mensual, que ahí pusimos un banner y el link, el QR que está en el folleto. Se pueden adherir como socios mensuales de la Granja Siquén.
que hay diferentes montos para el que quiera adherirse. Otra opción es otro proyecto que estamos haciendo. La granja utiliza maíz, consumo de maíz, porque tiene producción animal, que la producción animal tiene dos objetivos. Tiene uno para enseñarle a los chicos que van al colegio, después el secundario, los más grandes empiezan a aprender los oficios ahí, y tienen todo tipo de producción primaria, y tienen elaboración de quesos, y milanesas, hacen chanchos y demás, y de otros alimentos. Es enseñarle a los chicos el oficio, y a la vez también desde la cooperativa se le brinda a los chicos que deciden quedarse en la granja Siquem. Hay chicos que han empezado a los 5 años y hoy el maestro quesero, que ya tiene 35 años, que cobra un sueldo de la cooperativa, que tiene su autito, que tiene su familia y que ha salido a una villa, hay un ejemplo, Larry se llama, que era el que te llevaba el carrito en el BEA, y hoy él tiene su familia, trabaja, es el maestro quesero de la granja. Está también otro que es el de la parte de carnicería, otro que trabaja con las producciones. Realmente se nota cómo se le dan esa oportunidad y le ha cambiado la vida. Y el tema del maíz, en este año, como todo nos ha pasado, una situación crítica con la seca, la helada y demás, la granja consume unos 130 toneladas por año para todas esas producciones primarias, y a la vez arman bolsones para las familias, les llevan no solamente para los chicos, como hay un colectivo que va y viene, llevan bolsones de alimentos para las familias en los barrios. Este año se ha podido, con la producción propia de la granja, trillar 30 toneladas, así que está faltando un total de 100 toneladas. Armamos un convenio con Cargill, que uno a través de Cargill puede donar, porque era complicado siempre, si donás, tenés que donar un camión, es mucho, un chasis mucho, bueno, poder donar 500 kilos, 1000 kilos, cuando llama Cargill, dice, che, me liquidaste 2 camiones, bueno, me sobraron 1000 kilos, 500 kilos, poder hacer esa donación, se arma una cuenta corriente de kilos granarios de la granja en Cargill, y cuando se llega a un camión se manda a la granja. Así que bueno, pedirles a todos, esto ya lo largamos hace un mes, arrancó a fondo, se iban 15 toneladas, apareció el dólar maíz, la gente le costó un poco más donar con el dólar maíz. Ahora que se fue el dólar maíz, viene ahora el dólar soja, pero bueno, esto es maíz. Así que ojalá que retome y poder lograr, viste, el objetivo, que es llegar a las 100 toneladas para que tengan cubierto el año. Y bueno, ya que ojalá que el año que viene sea un año llovedor, tengamos mejores condiciones y puedan lograr gran parte de la producción que consumen. Así que bueno, agradecerle a todos, y bueno, son los números que conté de la cantidad de chicos, de 1.300 chicos que pasaron. El 70% se logra insertar en el sistema laboral, lograr su familia y salir de la pobreza extrema. Sí, bueno, estamos, gracias a todos. A ver, vamos a probar. Sí. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Es medio raro esto del micrófono, pero para grabar. Bueno, vamos a arrancar ahora sí, ya con la parte técnica. En esta primera parte de la mañana vamos a conversar sobre qué nos dejó esta última campaña. Como decía Pablo, va a ser una actividad conjunta con la mesa empresaria, que va a estar a cargo de Adrián, y yo voy a arrancar con la mesa de intercambio agrícola, en la cual participamos Pía Bonámico, Guillermo García y Andrea Lardone, que soy yo. Ay. Perdón. Ahora sí. Bueno, ¿cómo organizamos los datos agrícolas en la región centro? Muchos son empresas CREA, miembros de empresas CREA que estamos acá, pero para poner un poco de contexto, somos 150 empresas organizadas en 18 grupos, que destinamos más de 170.000 hectáreas a la agricultura, mayormente en secano. Estamos distribuidos en el sur de Córdoba, San Luis y parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Durante la campaña pasada se informaron más de 156.000 hectáreas, y para procesar esta información, ya que la región es muy amplia con distintas zonas climáticas, las agrupamos en 3 núcleos. El núcleo norte, con centro en Río Cuarto, llegando hasta el sur de Maquena, el núcleo sur desde La Bulaya hasta la provincia de Buenos Aires, y el núcleo oeste comprende la provincia de San Luis y parte del sudoeste de Córdoba. ¿Cómo trabajamos con la información relevada, digamos, de todas las hectáreas agrícolas? Hay un proyecto a nivel nacional que es DAT, Datos Agrícolas Trazados. Ahora vamos a ver un pequeño video. DAT es un proyecto colaborativo de digitalización que recopila los lotes del movimiento CREA en una base de datos homogénea y estandarizada.
Gracias al esfuerzo de más de 2.000 colaboradores, se registra cada lote con máximo nivel de detalle y trazabilidad. Lo primero que hay que hacer es ingresar al espacio exclusivo para miembros y técnicos CREA. Desplegando el menú DAT-CREA, haciendo clic en Planillas de carga, puedes acceder a la versión más actualizada de las planillas de cultivo de verano y de invierno. Descarga la planilla de carga que quieras informar y completa toda la información de manejo de tus lotes, identificando cada uno de ellos con su información filial para asegurar su trazabilidad. Una vez finalizada la carga, envía tu planilla al correo electrónico de DAT. Nuestro equipo técnico revisa las planillas y se ingresan en una base de datos relacional. Esto permite mantener la información segura y generar nuevos indicadores a partir de los datos. Cada usuario puede autogestionar su información desde la plataforma. Ingresa a la sección Descarga de datos y accede a la información de manejo de tus lotes y los del movimiento, con los datos filiales codificados. Utilizando el sistema de filtros, selecciona las campañas y cultivos de interés y descarga un extracto en Excel con toda la información de manejo para analizar. Contá con los datos e indicadores procesados para cada lote a un solo clic de distancia. También podés recorrer el visualizador de datos para ver gráficos interactivos que se actualizan con la información recibida cada semana. Podés consultar el avance de la superficie informada por cultivo en cada región, los rendimientos ponderados para cada zona y subgrupos, y también conocer cuál fue la genética más utilizada en los últimos 5 años para cada cultivo. Con los datos trazados, no solo es posible analizar los cultivos de cada campaña, sino también los sistemas de producción de manera integral a lo largo del tiempo. Cada miembro CREA puede tener toda la información de su establecimiento estandarizada y con indicadores de sostenibilidad fácilmente disponibles. Cada asesor puede realizar análisis técnicos y ambientales buscando un margen de mejora en sus grupos. Y los técnicos de investigación y desarrollo junto a investigadores externos pueden responder preguntas agronómicas del movimiento. Esa es la potencia de DAT. Con un único registro generamos múltiples productos que nos permiten compararnos, aprender y mejorar. Bueno, bárbaro. Un poco la idea de este video, muchos están familiarizados con DAT o están acostumbrados a que por favor completemos DAT. No es solamente mandar DAT, porque en DAT podemos acceder y tenemos la información en tiempo real, todos los miembros CREA, más allá de los análisis que se hacen a nivel de campaña y de grupo. Entonces realmente es una herramienta que no solamente a nivel nacional está, pero cada uno tiene la autogestión para poder usar esa información. Así que bueno, este es insumo muy importante para los análisis de campaña. Bueno. Menos de 650 milímetros. Para el caso de maíz temprano, se ordenan bastante distintos los cultivos. Vemos que la 22-23 estamos en un promedio de 7.500 kilos, contra la 11-12, que fue la peor campaña con registro de maíz temprano, con 3.500 kilos. Y para el caso de maíz tardío, repetimos soja, estando en una de las menores rendimientos en los últimos 18 años que tenemos datos. O sea, campañas de menos de 600 milímetros hay varias, los cultivos no se comparten todos igual. Igualmente estamos solamente viendo la variable de precipitaciones. Por supuesto que esta campaña tuvo otros condimentos especiales. ¿Que aquí los vemos? Acá vemos un mapa del índice de estrés evaporativo para tratar de entender e integrar cómo actuaron el tema de las lluvias, la sequía, los golpes de calor y las heladas. Esta era la situación entre el 16 de enero y el 12 de febrero. A ver si se ve para guiarse. Este punto es Río Cuarto. Ahí está. Entonces, bueno, veíamos que el San Luis estaba en una condición hídrica mejor, digamos, de lo que era todo centro y sur de Córdoba. Pero para tener una referencia, el año anterior, ya todo sur estábamos teñidos de verde y San Luis sí estaba en una condición como más de sequía. Pero si pasamos un mes después
del 16 de enero al 12 de febrero, un mes después, es decir, ya poshelada y post golpe de calor de marzo también, vemos como San Luis, que era la zona que estaba en mejor condición, ya se tiñe de rojo también. Bueno, y a su vez, gracias, también se fue modificando cómo planificamos la campaña. Inicialmente, a través de encuestas SEA y mesa de asesores, se planificó una campaña con un rendimiento promedio de 87 quintales de maíz y 35 de soja. Luego, en las estimaciones del 27 de febrero, pos de los eventos climáticos, bajamos a una estimación de 65 quintales. Para el 13 de marzo seguimos bajando 55 y terminó cerrando con 56 quintales de maíz. Para el caso de soja, que arrancó con una planificación de 35 quintales, estimamos una pérdida de 10 para el 27 de febrero y fuimos bajando hasta llegar a un real de 20 quintales por hectárea. Bueno, nos parece importante comparar toda esta última campaña 22-23 de los menores rendimientos respecto de las últimas 4, digamos de la 18 a la 22, que habíamos visto que tenían valores dentro de lo que nosotros entendíamos como eran los rendimientos normales de la zona. Acá vemos en el primer gráfico, para la soja de primera, el rendimiento acumulado, los puntos rojos son siempre la campaña 22-23 y los puntos hacia la derecha, porque siempre fueron mayores rendimientos, los del promedio de las anteriores 4 campañas. Entonces vemos una diferencia para el 50% de los casos, cerca de 2.000 kilos de soja, poco situado en casi todos el rango de la curva. En el caso de maíz temprano esa diferencia fue menor, si lo comparamos con el maíz tardío, que hubo una caída más importante en el rendimiento. Y a su vez algo, no sé cuál es la palabra, ni llamativo ni interesante, pero crítico, digamos, es la cantidad de proporción de casos que no se cosechó el maíz tardío, digamos, de rendimiento cero. Bueno, me voy a pasar a tomar. Bueno, como charlábamos, la región es muy amplia y con varias condiciones muy diferentes entre las zonas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, ahora sí, de toda la región, veamos por núcleo la diferencia de rendimiento de la última campaña respecto de las 4 anteriores, lo que es núcleo sur, núcleo norte y núcleo oeste. Fue parejo la misma tendencia en todos los núcleos, la caída del rendimiento en soja de primera. Cuando lo vemos para maíz, este es el caso de maíz temprano, y acá tenemos maíz tardío, también todas las caídas en todos los núcleos. El núcleo sur es el que menos sintió la merma de rendimiento en maíz temprano. Núcleo este con pisos menores y a su vez menos superficie de maíz temprano, digamos. Y en el caso del maíz tardío, también toda caída en todos los núcleos. Cuanto más al oeste nos vamos, mayores son las pérdidas de rendimiento respecto del promedio de las campañas anteriores. Bueno, ¿y qué pasa si esto, en vez de verlo por núcleo, lo vemos por ambiente? Digamos, podemos, a través de edad, clasificamos los ambientes como de potencial promedio, potencial alto y potencial bajo. Entonces, para el caso de soja de primera, al ver el promedio de las últimas 4 respecto de la última, y lo vemos por ambiente, vemos que tenemos una caída similar en todos los ambientes. Tuvimos prácticamente una similar caída en el rendimiento de soja. En el caso de maíz temprano, no se hizo maíz temprano en ambientes de bajo potencial el año pasado, en ningún núcleo. Y vemos, por ejemplo, que las caídas fueron incluso más abruptas para los ambientes de potencial promedio. En el caso de maíz tardío, una situación similar, caídas en todos los ambientes, incluso asimilándose la caída en los potenciales bajos y promedio, que siempre los potenciales promedio tendían a tener un comportamiento mejor que los bajos. Si vemos, en ningún caso, incluso en el mejor ambiente de la campaña 22-23, no alcanzó al peor del promedio de las anteriores, digamos. Bueno, y esto es para entender un poco cómo venimos haciendo los cultivos y qué proporción de cultivos estamos haciendo en la región, con el índice de intensificación. Es una región predominantemente, por supuesto, de soja y maíz,
En los últimos años vemos que ha aumentado la intensificación y esto está de la mano del trigo y de los cultivos de servicio. Pero si lo vemos para cada uno de estos núcleos es muy diferente la intensificación. En el caso del sur tiene un 60% de la superficie de doble cultivo y principalmente con trigo y 20% de cultivo de servicio. En el norte la intensificación se da con cultivo de servicio y trigo, un poco más de servicio que de trigo, pero bastante parejo. Y en el oeste los lotes que se intensifican, que son menos del 20%, son prácticamente todos de cultivo de servicio. No, el 1 es un cultivo por año. Más de uno tiene más de un cultivo por año. Y ese cultivo de invierno que se suma a la rotación, todos tienen de verano, el de invierno que se suma, o es cultivo de servicio o es trigo predominantemente. Después hay otros cultivos en menor proporción. Por ejemplo, habría 50, 100 hectáreas de arveja, digamos que no hace al dato general, entonces nos quedamos con los predominantes. O sea, y esto sería el efecto del cultivo de ese año. Lo que nos permite dar también es entender la intensificación con el número de cultivos que tenemos en una secuencia de años. Y esto es posible cuando cargamos DAT y tenemos los lotes trazados. Y es decir, que todos los años cargamos qué se hace en cada lote. Si un año lo dejamos de cargar, es como que volvemos a foja cero, porque para hacer un índice de intensificación necesitamos al menos 3 campañas consecutivas de qué cultivo se hizo en cada lote. Un poco para mostrar esto, algunas pequeñas tendencias de qué pasa en los rendimientos de un cultivo cuando tenemos diferente intensificación a nivel de lote. Lo podemos ver por diferente núcleo o por diferente potencial, como veíamos recién. Esto hablábamos de la historia del lote, acá vemos el efecto, por ejemplo, del antecesor inmediato en el rendimiento de maíz tardío. Para el núcleo sur, los principales antecesores del maíz tardío son o cultivo de servicio o soja de primera. La campaña pasada, los mejores rendimientos los tuvimos sobre antecesor soja de primera respecto de los cultivos de servicio, que penalizaron los rendimientos de maíz tardío. Para el caso del núcleo norte, el mejor antecesor fue soja de primera para ese maíz, con un comportamiento bastante similar entre maíz tardío y cultivo de servicio. Y acá ya empezamos a notar los lotes que no se cosecharon de rendimiento cero. Lo mismo que en el núcleo oeste, donde el mejor antecesor en promedio fue o un cultivo de servicio o un cultivo de soja de primera, y muy castigados los lotes de maíz tardío que a su vez venían de otro maíz tardío. Como para tener un panorama entiendo que todos tenemos el contexto de esta campaña, pero bueno, cómo lo climático nos afectó a los rendimientos. Sí, Pablo. Sí. Sí, porque es el antecesor inmediato. Tal cual. Sí. Cuando a veces analizamos los antecesores, por ejemplo con maní, que nos pasa que es donde más está en el núcleo norte, tampoco tenemos informados gran cantidad de casos como ser el principal antecesor que mueve tanto, pero sí se vio que eso afectó mucho. Bueno, ahora si te parece, Adrián, ¿querés seguir contándonos cómo estuvimos desde lo económico? Paso la posta. Y el... Buenos días. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Estamos bien? Bien, fantástico. Bueno, les comento un cachito cómo hicimos con los chicos. La idea, digamos, era dividir la presentación nuestra, ver lo que nos había pasado en la campaña que pasó, y por la tarde vamos a ver cómo vemos la que viene, ¿no? Y bueno, hicimos una serie de cosas, pero digamos apunté por lo menos lo que vamos a ver ahora, con algunas preguntas disparadoras para las charlas que vienen, ¿no? Las charlas de macro que viene y la charla de economía que viene. Así que, bueno, como para enganchar un poco el hilo con lo que decía Andrea recién, obviamente una campaña netamente para el olvido, ¿no? Por unas cosas que ella estuvo marcando, de tranqueras para adentro productivamente, y varias cosas tranqueras para afuera, como la guerra de Rusia, y algunas cuestiones de incertidumbre política que hacen, digamos, que los precios variaron, con lo cual, netamente, digamos, hay una serie de factores negativos. Me decía Ariel Angeli, te faltó poner inundación, y es la que faltaba, ¿no? Pero bueno, eso hubiese sido completito, digamos, pero bueno.
Haciendo, digamos, esta salvedad, lo que los chicos me pasaron, casualmente filtrando todos los datos de la base de datos de CREA, de DAT, y lo que hicimos fue valorizar en función de esa filtrada, ponerle número, digamos, a las diferentes variables que están en juego. Con lo cual vamos a ver sector norte, sur y oeste, como lo explicó Andrea recién. Vamos a ver el maíz temprano, maíz tardío y soja, los resultados, cómo terminamos. Y bueno, y con una mirada en esta instancia, todo lo que voy a decir ahora en esta instancia de la mañana está mirada o está pensado en la campaña que pasó. Menos mal que ya estamos en septiembre, ¿no? Menos como que todos los que están sentados acá ya han digerido un poquito lo que pasó, porque bueno, ya vamos a ver los números, lo que nos dicen, ¿no? Y bueno, y por la tarde vamos a ver la nueva, a ver qué onda con la que viene. Bueno, y obviamente hay un montón de variables de incertidumbre en esta que pasó, más que de incertidumbre, de objetividad, digamos. Lo que hice se tomó, porque vos me decís, che, bueno, compré un mes antes o un mes después de determinado insumo y el precio varió rotundamente. Entonces lo que hicimos, siguiendo el criterio de imputación de costos de la gestión CREA, que es al momento de que se aplican, se imputó de esa forma. Y el negocio termina cuando se cosecha. Entonces se imputó de esa forma el producto que obtuvimos, el caso maíz, soja, lo que sea. Después al final voy a hacer una jugada, digamos, a ver cómo jugó la tenencia en ese negocio, ¿no? Para la campaña que pasó. Ya al final vamos a llegar y lo vamos a ver. Entonces, partiendo de eso, a comentar algunos supuestos, pero incluso con los chicos decíamos, pucha, mucho de esto no deberían estar, vamos a apelar a la buena voluntad que se ha imputado o se ha trabajado lo más objetivamente posible, ¿no? Más que nada con algunos gastos de insumos. Pero ¿qué es lo que más que nada queda para que ustedes tomen el criterio de qué es lo que hicimos, nada más? O sea, los chicos me pasaron, se filtró, digamos, la campaña 22-23, los rendimientos, con percentiles 50, para cada uno de los cultivos, temprano, tardío y soja, y para cada uno de los núcleos. Esto es lo que Andrea recién explicaba, cuál había sido el rendimiento de la última campaña, ¿no? Por allí no tan afectado en los maíces tempranos, sí más afectado en maíz y soja, y el núcleo, fíjense, maíz tardío, un percentil 50 de 2,5 toneladas. Realmente bastante pegados. En cuanto a precios que tomamos en el análisis, un peso de 2,37 para un maíz temprano, 2,15 maíz tardío y 4,20 para el caso de la soja. Están en rojos estos dos porque estos dos cayeron con dólar soja o dólar agro, con lo cual está imputado, digamos, de esa forma. O sea, hay un adicional ahí en precio, digamos, que se benefició se benefició y cayó en el momento de la cosecha, con lo cual, digamos, era el precio, digamos, de cómo salir del negocio. Así que se imputó de esa forma. Y después, bueno, hay un montón de variables que no me voy a detener, pero están puestas. Por ejemplo, esto es lo que sale el filtro de edad de la semilla utilizada en cada núcleo, con lo cual se valorizó ese precio para tener en cuenta en el análisis, ¿no? En esto que yo apelo a la buena voluntad de decir, bueno, esto yo lo hice a fecha, digamos, que se implementó cada uno de los cultivos. Con lo cual, a ver, fertilizante, ese precio es cuando se aplicó, no es cuando se compró. Me explico, digamos, queda claro, así puedo seguir avanzando para adelante. Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a ver cada uno de los negocios sobre la campaña 22-23. Primero es maíz temprano, núcleo norte, núcleo sur, el oeste casi que no hay maíz temprano, con lo cual la base de datos es muy chiquita, lo filtramos y no lo mostramos. Con estos rendimientos y con este precio que veíamos recién, un resultado bastante bueno, diría lo mejor que pasó en la campaña pasada fue en este cultivo, ¿no? De $194 y $536 al sur. El sur tiene algunas ventajas que, bueno, obviamente el rendimiento un poquito mejor, un poquito menos de gastos en fletes por donde están posicionados, con lo cual mejora un cacho más el resultado, pero sin lugar a duda, digamos, el rendimiento marcó gran parte de la diferencia en el resultado. Ahí está, sí, eso, gracias por la pregunta. Fíjense que en gastos hay 1.319 en el norte y 1.389 en el sur. Está casualmente graficado en el sur, maíz temprano, alquileres representa el 42% de su gasto, o sea, de esos 1.389 y 42% de sus gastos, está representado en el alquiler. Después están las labores, semillas, fertilizantes,
Administración también está puesto. Bien. No, volví para atrás, que no lo dije. Alquileres para el núcleo norte, contemplamos 12 quintales, para el núcleo sur 14 quintales y el núcleo este 6 quintales, en línea general. Están puestos los gastos comerciales, están descontados de esos 2.15 menos el 2%, digamos, de comercialización menos el flete. Ahí queda un precio neto que por el rinde y te da el ingreso neto. Esa era la parte que yo quería avanzar rápido, pero bueno, por allí no queda claro. No sé si había otra pregunta por acá o no. Bien, fantástico. Estamos, volviendo a los alquileres, 12, 14 y 6. Núcleo por núcleo. Ya vamos a ver traje un gráfico de la bolsa de cereales de Córdoba para ver este temita de alquileres, un par de transparencia más adelante. Bueno, dicho esto, maíz temprano. La que sigue, maíz tardío, por núcleo, norte, sur y oeste. Con el mismo criterio, precio es un poco más flojo, a pesar del dólar, del cambio de dólar maíz que hubo en ese momento, pero de 2.37, 2.15, los rendimientos ya muy por el piso. Entonces, eventualmente, digamos, con resultado de menos 182 para el norte, 131 el sur, positivo, y 511 para el oeste, ¿no? Entonces, el negocio aquí ya cambió. El sur, digamos, alcanzó, a pesar de sus altos costos en alquileres y eso, pero el sur siguió dando positivo por el rendimiento, pero ya el norte y el oeste, en sus percentiles 50, ya el resultado dio negativo, digamos. Acá ya comienza a haber pérdida de capital de trabajo. Bien, sigo, si lo sensibilizo, o sea, esto estamos pensando, digamos, que es el rendimiento percentil 50, ¿no? O sea, no todos estamos en el 50% de los casos. Puede que haya empresas que hayan estado más hacia la izquierda, algunas más a la derecha, con lo cual lo que veíamos recién era 182, era el promedio, ¿no? El percentil 50, el resultado, pero si nos corremos a menos rendimiento, el nivel de pérdida obviamente se magnifica. Eso dio para el norte, para el sur y para el oeste, ¿no? El sur, digamos, daba positivo en este rendimiento. Si nos movemos un cachito de menos rendimiento, ya el negocio se perdió dinero, y en el oeste se perdió dinero en cualquiera de las instancias. Recién Andrea decía, bueno, muchos campos o lotes que dieron 0 o no se cosecharon, con lo cual tenemos 2,5 en el percentil 50 y 0,5 toneladas para un maíz, con lo cual el negocio prácticamente se perdió en el 100% del capital de trabajo. Seguramente es una cuestión productiva, digamos, ahí, que debe influir en el negocio. No sé cuál, seguramente hay varios factores, ¿no? Pero esa helada del 15 de febrero es como que se terminó el año. Yo he sido asesor de un CREA acá al oeste y siempre planificábamos para el 30 de marzo se nos terminaba la campaña, pero esto es 15 de febrero, cayó una helada que dijo, basta, hasta acá llegamos, con lo cual esto debe marcar mucho de estos resultados. Ya vamos a ver en la tarde el resultado, digamos, de rendimiento promedio de la base de los últimos 5 años, nada que ver con esto, ¿no? O sea que, bueno, evidentemente gran parte del problema pasó por el año climático. Bien, vamos a soja. Soja con el mismo criterio. Estos son los rendimientos flojos, dijo Andrea, creo que el peor o lo más bajo de las últimas 5 campañas de la base, y si lo vemos capaz que más lejos en el resultado también estamos en el peor año de la historia de la base de CREA, y si no es el peor debe pegar ahí en el palo, con una ayuda en precios que aumentó un cachito el precio de la soja por una cuestión de gobierno. Pero bueno, a pesar de esto, digamos, ahí tenemos los ingresos y los gastos, ¿no? Para hacer cada uno de los cultivos, pero el resultado de 174 negativos en el norte, 288 en el sur y 114 negativos en el oeste. Se perdió capital de trabajo en los 3 núcleos, en el promedio, en el percentil 50 de la base. Dale. Sí. No, se toma ese valor. Esto es un tema, ¿viste? Pero, porque eso te marca, digamos, el negocio. Ya lo vamos a ver después en algún resultado. En el caso de la soja es casi el 50% del gasto del alquiler que vos estás imputando, con lo cual
Si vos lo pagaste de contado es una cosa, si lo pagaste a cosecha en el análisis del negocio y en la rentabilidad del negocio es totalmente distinto, ¿viste? Pero tanto en eso como en la compra de insumos, como cómo financiamos los insumos, digamos, varía todo este esquema de negocio. Uno lo está viendo ahora, lo está valorizando. Ya vamos a jugar un cachito al final sobre eso, ¿viste? Pero sí, el alquiler está valorizado a estos valores. A estos valores. Correcto, sí. Pero que así es el negocio agrícola, digamos, ¿viste? Pero... Correcto, sí. Correcto. Si vos no vendiste ahí y guardaste tu cereal y lo querés vender hoy, por ejemplo, que vale un poco, sí, en dólares un poco menos, claro, correcto, se pierde más guita acá, claro, seguro, pero ahí tengo un resultado por tenencia negativo de venta, no es un resultado agrícola negativo. No sé si me explico, o sea, con lo cual el negocio agrícola termina cuando yo cosecho. Después, ¿qué hago después con mi mercadería o no? Bueno, es otra cuestión, y numéricamente va por otro lado. Ya vamos a ver al final porque hay un análisis de tenencia, que lo hice yo, pero no lo hice sobre los precios, o sea, no lo hice sobre la variabilidad de venta de la mercadería, que eso también juegan las empresas y varía en función de cada empresa. Hay empresas que no es que no vendieron, no cosecharon para vender, con lo cual, viste, eso habría que ver cómo juega. Pero bueno. Sí. Sí. Acá está puesto, o sea, está imputado. En todo caso, si vos no lo harías, habría que ver cómo lo sacamos y cómo jugamos. Pero acá está imputado como si lo pusiera y lo dejara fijo, digamos, en el arranque del negocio. Pero entiendo lo que vas, digamos, pero está tomado así. Sí. Cuando vos cerrás tu balance, ahí deberías hacer un análisis, digamos, de resultado por tenencia. Déjame avanzar en ese temita y lo discutimos en todo caso un par de diapos más adelante. Sí. No, es un análisis económico en función de lo que pasó. Si vos me dijeras, che, vamos a hacer un análisis financiero de algún proyecto o lo que sea, hay muchas variables que acá habría que ver cómo las ponemos, ¿viste? Habría que ver un flujo de fondo, habría que hacer una TIR, digamos, una VAN, o sea, otras variables financieras que acá no. Esto sería un análisis económico de un negocio que ya pasó, ¿viste? O sea, con lo cual... Claro, tal cual. ¿Estamos? Está claro. Pero está bueno el intercambio. ¿Pregunta? No. Bien. Sigo. Digamos, los gráficos de torta son los gastos, el prorrateo de los gastos, de estos gastos que tenemos para cada uno de los núcleos, ¿no? Yo recién le decía, fíjense lo que impacta el alquiler en la soja, en el norte, en el sur, un poco menos en el oeste, porque en el oeste tiene primero 6 quintales y segundo se gasta un poco más, hay un poco menos de fertilizante, un poco menos de semilla, pero digamos en la torta queda porcentualmente el alquiler impactando un poquito menos, cosa que no sucede en el sur y en el norte. Y también me llamó la atención el impacto de los herbicidas, por lo que veo en la torta, como hay un 23, 21, 30% de los herbicidas. Esto debe ser todo el paquete que uno utiliza para el control de colorado, que cada día hay que usar más cosas. Entonces, bueno, veo esto. Entonces, viendo con el tema de los alquileres, ahí fue cuando dije, bueno, llamé a la Bolsa de Comercio de Córdoba y me pasaron una serie de datos de toda la provincia y yo agarré, hice este gráfico y filtré los departamentos más del sur, que son los más representativos para nosotros. Aquí es donde estaríamos parados en la última campaña, 22-23, que es la que venimos hablando. No se nota la línea del costado, pero si yo tiro una línea para acá, cae en 12 quintales, ¿no? O sea, en todos los departamentos del sur, de Córdoba, digamos, no hay, según la Bolsa de Córdoba, no hay alquileres menos de 12 quintales, ¿no? Y a medida que nos vamos a los departamentos un poquito más al este, que es el caso de Unión, incluso están un poco más arriba, ¿no? Por eso yo ponía el núcleo sur, digamos, con los 14 quintales. Y si vemos la evolución de los últimos años, es como que la tendencia viene todos estos años
viene sosteniéndose o para arriba, digamos, ¿no? en lo que son los costos de alquileres. Y según ellos, este está con un signito ahí de interrogación, esto es una estimación que hacían para la campaña 23-24, ¿no? Lo quiero aclarar, esto estaba estimado, esto no es real, estaba estimado por ellos, yo lo grafiqué y lo traje, creo que no va a bajar mucho para la campaña, pero bueno, lo que estamos viendo es la campaña que pasó, no la que viene, ¿viste? Pero bueno, esto lo traje de allá. Entonces, pero esto es bueno para decir, che, yo me paro acá al frente y digo, bueno, no avalemos estos alquileres, pero es muy fácil decirlo y cuando salís al campo tenés 5 o 6 que te están corriendo para, viste, qué sé yo, hay un montón de variables económicas que no ayudan, hay un montón, es un recurso finito, no sé, hay gente que anda buscando para meterse en el negocio, con lo cual uno como productor, viste, decir, pucha, no avalemos el alquiler, pero ¿qué hacemos? Tenemos que mantener los campos que tenemos, o si queremos crecer tenemos que salir a jugar con esto, viste, si no, o bueno, o salimos del negocio, no sé, puede ser otra alternativa. Bueno, dicho esto, sigo avanzando. Sí, claro, no estaba en 12, fíjate que este es 12, que es lo que está allá. Estaba un poco más bajo, pero digamos bajo. Claro. Ahora debería. ¿Bajo? Bueno. Acá juegan un montón de variables económicas. No sé, alguien dijo los precios de los cereales. Juegan un montón de variables internas y externas, yo creo, pero nos vamos a extender por allí. En todo caso, no sé si la charlita de macro o la charla económica la podemos apuntalar por ese lado, me parece, porque muchas de las respuestas vienen por ese lado y no vienen por un negocio productivo, ¿no? Sigo. De la mismo criterio, sensibilizando la soja, 22-23, recién veíamos el número de los percentiles 50, hay campos que han rendido mucho menos de eso, 1.4 toneladas de soja, 1.5 en el sur, 1 tonelada de soja al oeste, con lo cual en todo en rojito, o gran parte en rojo, digamos, de las pérdidas de capital de trabajo. Y a su vez, no sé si antes lo dije, en este caso puse el precio de dólar soja y sin dólar, digamos, de la variabilidad que hay en las dos filas, para jugar que, bueno, obviamente esto nos dio una ayuda, nos elevó la línea de flotación en todo caso, ¿no? Pero el que estaba muy hundido, bueno, seguramente algo ayudó, pero bueno, si no el número hubiese sido peor todavía. Bien, dicho esto, y ahí vengo a algunas consideraciones, en la última parte, algunas consideraciones empresariales, que es lo que los chicos me habían pedido. Hasta acá estuvimos viendo mucho del negocio productivo, ¿no? O sea, y económico. Como veíamos, a ver cómo repercute en nuestros negocios, pero no todo está anexado ahí, o sea, no todo termina ahí, ¿no? Hay, en el medio, digamos, hay una serie de otras cosas que se van separando, que yo las marqué, algunas por lo menos, algunas en el sentido de, si este es un campo que es netamente agrícola y no tiene campo, no tiene maquinaria, no tiene nada, o sea, tipo un pool de siembra, podría decir, bueno, tiene este negocio y después tiene un resultado por tenencia y un resultado de la exposición por inflación. Si el campo está un poco más diversificado, digamos, en el resultado del negocio entran los otros negocios, digamos, en la gestión general, ¿no? Pero si nos imaginamos lo que hoy estamos viendo, que es la parte del negocio agrícola, lo que vimos hasta recién es el negocio productivo, con lo cual hice un ejercicio para ver, bueno, el productivo está gran parte en rojo. Vamos a ver cómo jugó esto y cómo jugó la exposición a la inflación que viene jugando en los últimos ejercicios, ¿no? La sumatoria de estos tres daría el resultado del ejercicio, o estos tres resultados pegan en el estado de resultado de nuestras empresas. Entonces, yo digo, bueno, yo agarré un campo, núcleo norte, por eso está en verde, puede ser con cualquier núcleo, pero para hacerlo sencillo y simple, núcleo norte, 50% de rotación, con lo cual maíz y soja nos da este ingreso en esa rotación, estos gastos en esa rotación, se perdió productivamente $178, ¿no? Haciendo 50% maíz. El maíz tenía un numerito positivo pero chiquito, no sé si se acuerdan, la soja se había perdido bastante, con lo cual en esa rotación hay una pérdida de $178.
Yo imputé, según normas CREA, muchos de los gastos cuando se aplican. Uno, si fuese prolijito, digamos, debería hacer algún resultado por tenencia. ¿Qué es lo que hice? Tomé gran parte, digamos, de los insumos comprados. Yo veo en la mesa empresaria, digamos, que cuando todavía no se termina la campaña y las empresas ya están financiando, comprando. O sea que gran parte de cómo se posicionan para la campaña que viene lo hacen tempranamente, ¿no? Es muy raro ver hoy, seguramente debe haber, pero gran parte de los insumos hoy ya están comprados, ya están calzados y bueno, esa cuestión, digamos, de ser tempranos ha venido bien en el sentido del financiamiento, porque a medida que nos hemos quedado un poco dormidos, digamos, hemos tenido tasas un poco más caras, por lo menos en los últimos 2 años. Entonces yo lo que hice, tomé, bueno, de mayo, yo en mayo, ¿cuánto valía lo que imputé en noviembre, en diciembre, digamos, para valorizar los gastos de esta agricultura o de este negocio? Con lo cual hay algunas grandes variaciones, ¿no? En semillas, en herbicidas, insecticidas, en fertilizantes nitrogenados, fosforados. O sea, en mayo tenían estos precios y en noviembre yo imputé estos precios, ¿no? Con lo cual aquí hay una pérdida por tenencia en cada uno de estos ítems que sumado da $63 por hectárea, que se sumarían a los $178 por hectárea. O sea, ¿cuál sería el razonamiento de esto? Yo por haber comprado temprano en dólares y compré más caro que cuando lo tuve que usar. Ahora vamos a ver, porque en un exceso de haber comprado más temprano me permitió acceder a alguna financiación mejor. Ahí vamos a ver que ese es el próximo paso que vamos a ver, ¿no? Pero en esta instancia, digamos, este resultado por tenencia, que este año pegó negativamente, ¿no? Ese otro año puede pegar a favor, ¿no? O sea, esto juega para un lado o para el otro. Pero digamos, hasta acá venimos con menos 178, menos 63. Entonces yo agarro y digo, esto 1142, siguiendo en el criterio del razonamiento del negocio económico, hay 44% que son alquileres. Los alquileres se pueden cambiar la fecha de pago. Yo puedo decir lo pago de contado, lo pago a cosecha, pero siguen siendo quintales, con lo cual es medio difícil diluirlo o exponerlo a la inflación, ¿no? Sigue quedando en alguna moneda dura, ¿no? Pero, por ejemplo, semillas, herbicidas, fertilizantes, yo esto lo puedo financiar y lo que las empresas hacen es financian, digamos, gran parte de esto. Entonces eso que financian representa el 37% del total del costo, o sea, de esos 1.142, el 37%, que son $422, lo puedo financiar, o se financia. Seguramente hay empresas que me van a decir, no, más, porque en las labores hay algún acuerdo por ahí, pero bueno, en general yo tomé esto, ¿no? Estos 37 yo los financio. Y me fui a algunos de los datos de financiamiento de la campaña anterior, porque estamos hablando de la campaña 22-23. Las tasas que existían, digamos, en formas anuales eran estas, tal vez esta sea la más baratita de todas en ese momento, pero con lo cual yo dije, bueno, estos 4.22 los financio, los especifico, le sumo el interés a pagar un año. En definitiva, digamos, en lugar de gastar 4.22, gasté 2.93 al año, ¿no? Entonces, con lo cual esa diferencia es un resultado por exposición a la inflación de $129 positivo por hectárea, correcto. Entonces tengo negativo, negativo, positivo. En definitiva, el resultado de mi empresa quedaría con la sumatoria de estos negocios menos 112. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, productivamente ha sido muy malo, ¿no? O sea, productivamente nos tiró muy atrás, que la parte financiera no nos ayudó a sacar de la línea de flotación. Siguió siendo el número negativo, pero digamos aquí se sumó. Si, esto no cambia, esto es como uno se calzó y se financió. Si uno productivamente hubiésemos tenido un año promedio, bueno, ese hubiésemos ganado $200 acá, más los 129, suma, digamos, y es un número importante, ¿no? Pero evidentemente, esto cómo se financia es una alternativa interesante y es una buena pregunta para lo que siguen. Decir, che, bueno, ¿hasta cuándo tendremos esto, no? Sí. Sí. A ver. Sí. Está bien. Bueno, pero es un negocio que tiene que pagar eso, ¿viste? O sea, es un...
Está bien, sí, sí. Sí, sí. Sí. Está bien, te entiendo perfecto. Digamos lo que con las nuevas normas eso se ha dividido, ¿viste? Se dio porque mucho de eso que estás diciendo viene de un negocio inmobiliario, de un negocio por la posesión de la tierra. Yo suponte que no tenga campo y quiera salir a jugar como ustedes en este negocio, tengo que pagarlo al alquiler, con lo cual es relativo lo que estás diciendo, ¿viste? Una empresa que tiene o trabaja todo sobre campo propio y obvio que no perdió esto, porque digamos el campo propio, digamos esos 12 quintales le sumó y el resultado global fue positivo. Ahora, gran parte del dinero vino por tener el campo propio y no por la parte productiva. ¿Me entendés? Ese sería por allí cómo dividirlo en función de lo que está diciendo. Correcto, claro. Perfecto. Es como que habría que poner 4 renglones: resultado productivo, el resultado inmobiliario, el alquiler y después de tenencia y explotación. A lo que apunta Hernán, Sí, sí, sí. ¿cómo es tu resultado solamente productivo? Está bien. Bueno. ¿Ya estás en negativo solamente con lo que haces? Por eso yo le decía que hoy nos habíamos focalizado en esto, pero digamos, una empresa por allí no tiene solamente el negocio productivo agrícola, está diversificada. Pues si tenés maquinaria, entraría acá en un negocio, digamos, en el portfolio de negocio que tiene la empresa, entrarían, digamos, a sumar y a restar acá. Si es una empresa que hace agricultura sobre campo propio, acá sumaría, digamos, el parte inmobiliaria como negocio distinto. Con lo cual, en el global, saldría el número que vos estás diciendo, che, viste, no perdimos, ganamos. Bueno, es así, pero el capital invertido es otro, digamos, los activos son otros completamente distintos. Pablito. Para mí están, diste los puntos clave en esto de la exposición a la inflación, como hablamos antes de los alquileres. Para mí, tenemos que empezar a discutir cómo hacemos para poder pagar esos alquileres. Porque por más que uno diga no validemos estos alquileres, olvídate porque los altos mercados te lo cuestan. Entonces la respuesta es abogando eso, porque si uno quiere, no puede agarrar el lugar del 35%, 45%, puede meter todo o más del 100%. Claro. Para poder ser viable en este negocio, si no, la ley de celo no va a dar cuenta. O sea, esa es la conclusión más importante. Sí. Y vos, Pablito, dijiste antes, hiciste una pregunta del maní. El maní también juega en el costo de los alquileres. Cada día está jugando más en la rotación, o no es solamente el maní, es maní más maíz soja en una de esas, entonces eso también va a jugar. Bien. Dale. Depende. Vos podés, claro. Ahí difiere esto con tu empresa, ¿viste? Depende del perfil del empresario, del nivel de riesgo que quiera asumir. Yo lo que tomé por línea general, decir, bueno, del total de los gastos, la semilla, herbicida y fertilizante los compro financiado de alguna forma. ¿Me entendés? No así el alquiler, no así la administración, las labores que generalmente se pagan. Digo yo, generalmente, ¿no? Pablo decía, vamos a financiar el 100%. Pero, o sea, yo lo que tomé, digamos, ese 37 involucra los insumos que son más fáciles de financiar, ¿no? De cualquier forma la podés financiar. Hay financiaciones buenas, financiaciones malas. Entonces me llevé a esta fecha que esto había en mayo del 22, ¿no? O sea, hoy, olvídense de esto, ¿no? Con lo cual, esto es real para el año que pasó, digamos. Sí, se tomaron, son datos reales estos, tomados en esa fecha. Correcto, claro, correcto. Bueno, vale.
Perfecto. Está bueno, lo saben. Dale. No, para. Tengo una preguntita más y seguimos. Ernesto. Dale. Por ser el Ernesto se lo vamos a permitir. Dale. Como te pregunté como conclusión, lo que veo que comparto mucho, la presentación está muy buena, es que un año muy raro, muy difícil de analizar, porque con resultados productivos parecidos de emprendimientos, los resultados por producción son muy distintos en base a qué hiciste vos como empresario, ¿no? Perfecto. Porque depende de cómo te pegaron. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que ya tenemos una gestión, tenemos alquileres de $400 por hectárea hasta $620 por hectárea en base a un contrato y a ver cuánto te pegó un dólar soja en los alquileres. O no te pegó, está bien. Después, ¿cómo vendiste? Si vendiste mucho en dólar soja o no, si vendiste mucho o no en dólar maíz, te levanta tu precio promedio de ventas en dólares comprador de divisa, en lo oficial. Y después la gestión financiera que existe en tu empresa, que te puede aportar o 120 o $200 o nada, si depende de cómo te financiaste. Entonces es un año muy loco, muy raro. Bien. Tomado eso, y esto lo que está diciendo Ernesto es para salir un poquito de acá y no ver exclusivamente esto, ¿no? Porque mucho de nuestro negocio viene por otro lado. En este año, si lo vemos, mucho más por la financiación, por estas cosas que dijo Ernesto, y no productivamente. Se me va a enojar el Guilla, ya que estuvimos discutiendo. Entonces, si che, productivamente no hay que ver, no es que hay que ver. O sea, si yo productivamente no hago nada, no puedo hacer nada de esto otro. O sea que primero arrancamos de arriba, hay que ser eficiente de arriba, y si esto lo apalancamos de alguna forma bien, mejor todavía, ¿eh? Y lo veo, Martín, que ya llegó, la idea de mostrar esto y hacer algunas preguntas que me queden en duda, decir, che, ¿esto seguirá estando, esta financiación para otros años? Ante los escenarios, digamos, a futuro que vemos, ¿cómo deberían estar nuestras empresas jugando para la campaña esta o para la que viene? Se la dejo planteada a Martín allá en el fondo. Vamos a ver si podemos rediscutirlo en todo caso de nuevo. Bueno, ¿cómo jugaría una dolarización en esto? Hay una fuerte probabilidad de que, no sé, si han escuchado algo o ven algo, pero bueno, ¿cómo jugaría si nos dolarizamos en esto, ¿no? ¿Cómo jugaría nuestro negocio? Y lo último que me queda para decir, digamos, si vemos patrimonialmente nuestras empresas tienen un activo y un pasivo. El activo son todos los recursos que dispone la empresa para trabajar en un año, y los pasivos los dividimos en corriente y no corriente. El corriente es lo que tenemos que pagar. Y esto se relaciona directamente con el resultado del ejercicio, con lo cual, si uno hiciera ahora un DICE, hiciera a ver, che, cómo estamos, seguramente mucha de nuestra deuda no se va a poder pagar con los recursos genuinos que generó la empresa en el ejercicio que pasó, a consecuencia de lo que vimos, salvo que sea todo campo propio, ¿no? Con lo cual el resultado va a ser distinto, pero si es campo, es muy alquilado y el resultado se parece a lo que vimos, el resultado del ejercicio ha sido negativo. Y vos decís, bueno, ¿y hay muchas empresas que están complicadas? ¿O que yo las sentí en la mesa empresaria? No. Vos decís, salieron a comprar ya en marzo, muchas compraron, muchas se refinanciaron, muchas pagaron los mismos alquileres. Con lo cual, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Es que venimos de 2 años para atrás de buenos precios y de buenos resultados productivos, con lo cual las empresas estaban líquidas. Había mucho acá, o había acá, activo corriente para poder afrontar esos pasivos, con lo cual, digamos, bueno, un pasaje malo no ha sido tan malo porque estábamos bastante bien posicionados, ¿no? Y puse un dato que es decir, che, la empresa para que esté sana no deberíamos bajar de 1,6. ¿Qué es lo que es 1,6? Es el activo corriente en relación al pasivo corriente. O sea, si yo tengo 100 acá, debería tener 160 acá arriba, ¿no? 1,6. Si tengo 1, me decís, yo tengo 1. Bueno, si tenés 1, son varias luces amarillas prendidas. Trabajemos en consecuencia, ¿no? O sea, no quiere decir que sea terriblemente malo, pero digamos, a partir de 1,6 nos da un poco más de cintura para seguir trabajando y seguir en este circo. Si es menos de 1,6, que hay situaciones de empresas al oeste, he estado en unas conversaciones de empresas al oeste, donde les ha ido terriblemente mal, están pocos líquidas, con un resultado totalmente muy negativos, a pesar de campo propio, muy negativos. Bueno, esas empresas están tomando algunas medidas un poco más drásticas en relación a esto. Así que, bueno, eso es lo que tenía que ver. Ernesto, ¿me va a dar una puntita ahí? No, un añazo para analizar el portfolio de negocios y dice, un añazo. Y si lo comparás de un año a otro, ves mucho que
ecuación en base a tu tipo de pasivo que tuviste. Está muy bueno comparar el portfolio 22-23 con el 23-24. Parece que es una herramienta muy buena para usar este año. Perfecto, buenísimo, Ernesto. ¿Bien? Bueno, estamos bien en tiempo, venimos en orden. Con esto, bueno, quería darles pie a los chicos del Departamento de Economía de CREAS, los chicos, o Santi y Gerao, que va a ser lo que nos hace a ir, y después habilitamos preguntas después de Santi, ¿o no? La verdad es que hemos ido bastante más fluidos. Dale. Santi, fantástico, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Soy Santiago Giró, economista del área de Economía de CREA. Y lo que vamos a ver ahora como presentación es un poco una amalgama o una muestra de varios productos que hacemos en el área. Por un lado, las charlas macroeconómicas. Si les gustan este tipo de charlas, al final de la charla hay un mail de contacto. En unos meses, si quieren pedir una actualización para su grupo, pueden hacerlo sin problema. Por vía virtual, no tienen costo adicional más allá de la cuota creo que ustedes ya pagan. Y también vamos a ver algunas diapositivas con resultados de la CEA-CREA. En ese sentido les agradecemos a los que contestaron. Y también algún dato de un reporte de actualidad sectorial que hacemos desde el área. Al final de la presentación van a tener los links para acceder a todos estos productos. Vamos a arrancar hablando de contexto macroeconómico y al final va a haber algunos resultados de la CEA de qué están haciendo las empresas CREA en este contexto que sin duda es muy incierto. Vamos a estar enfocados más que nada en los meses que van de ahora hasta diciembre. Después va a venir una charla de escenarios con otro economista que va a estar más enfocada en el futuro. Ahora vamos a hablar más de corto plazo y de los próximos meses. No es fácil ni los próximos meses ni el año que viene realmente, así que vamos a empezar. Acá lo que tenemos es el tipo de cambio real, que sería cuál es la competitividad que nos está dando el tipo de cambio, ¿no? Más allá del 3.50 que vale hoy el dólar, la idea es, bueno, ¿qué tan competitivo es ese dólar? Y para ver qué tan competitivo es ese dólar, este gráfico tiene en cuenta cuánto está el dólar en Argentina, pero también en nuestros principales socios comerciales, ¿no? Porque, por ejemplo, si acá el dólar está quieto y Brasil devalúa, nosotros perdemos competitividad. Y tiene en cuenta también la inflación en Argentina y en nuestros socios comerciales. Hoy en Argentina tenemos una inflación muy alta, eso te sube los costos y te va erosionando lentamente la competitividad. Y este gráfico se lee de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, acá a la salida de la convertibilidad llegamos a tener el dólar que varía 4 pesos por dólar, ¿no? Para tener la competitividad que nos daba el dólar en ese momento, hoy el dólar oficial tendría que valer 626. Y hay varias cosas para ver en este gráfico, ¿no? Por un lado, fíjense cómo el dólar paralelo se nos va de escala, ¿no? Porque tenemos un dólar paralelo hoy que está arriba de 700. Fíjense que tener el dólar a 626 sería la competitividad de la salida de la convertibilidad, que era una competitividad sumamente elevada, y estamos hablando que el dólar paralelo está incluso por encima de eso, ¿no? Entonces eso para tener en cuenta, un dólar paralelo que si hay un escenario de unificación y el tipo de cambio de la economía se va al valor del dólar paralelo, estamos hablando de un tipo de cambio de crisis. ¿Hubo un dólar más competitivo que este? Sí, en las hiperinflaciones básicamente, o sea que ahí uno tiende a creer que si hay una unificación no debería irse tan arriba como el tipo de cambio paralelo, porque si se va hasta ese tipo de cambio paralelo estamos en serios problemas, ¿no? Fíjense si tenemos acá el 350, el valor que decide fijar que devalúa el gobierno después de las PASO, ya sea porque estaba preacordado con el fondo o porque no podían simplemente defender la cotización oficial vigente. El gobierno devalúa hasta 350. Fíjense que este 350 no llega a esta devaluación del 21% más o menos que fue, no llega a recuperar la propia apreciación cambiaria que hace el gobierno, ¿no? Sobre todo a inicios de 2021, con las elecciones legislativas y demás, el gobierno retrasa fuertemente el tipo de cambio. Fíjense cómo se pierde competitividad a lo largo de todo ese año. Y de alguna manera con esta devaluación el gobierno no llega ni siquiera a recuperar la apreciación que él mismo hizo, ¿no? Para recuperar esa apreciación
tendrían que haber devaluado más o menos 30%. Y otro problema que hay, lo que tenemos acá es un estimado de qué pasa si el gobierno logra fijar el dólar hasta las elecciones como se propone. Lo que pasa si el gobierno logra fijar el dólar hasta ese momento es que tenemos una inflación, de la que ahora vamos a hablar, pero básicamente una inflación muy elevada, y el efecto de esa inflación para cuando lleguemos a octubre se va a haber comido esta devaluación del 20%, ¿no? De alguna manera, a medida que transcurre el tiempo, volvemos a foja cero, si se quiere, en octubre. De alguna manera la idea entonces es que el tema cambiario está lejos de estar resuelto, ¿no? Por un lado, una devaluación inicial que fue modesta, ahí el propio Massa dice que el fondo estaba pidiendo 60%, y no solo que esa devaluación fue modesta, sino que además en los próximos meses la inflación la va a estar erosionando casi que totalmente, ¿no? Con lo cual los temas cambiarios están lejos de estar resueltos por más que hayamos devaluado el 20%. Y esto es lo que les comentaba de la inflación, ¿no? Tenemos acá una tablita con las últimas devaluaciones, que fueron unas cuantas en Argentina. Quizás el foco, el caso más interesante es el de 2014, porque fue la única de estas devaluaciones que fue con cepo cambiario. Tenemos cómo venía la inflación antes de la devaluación. En 2014 venía a un ritmo de 2% mensual antes de la devaluación. Se devaluó un 12%, y fíjense que en los 3 meses posteriores a la devaluación la inflación fue de casi un 5% mensual, o sea, más que se duplicó. Y tenemos esto que los economistas le decimos el pass-through, que es cuánto de la devaluación terminó en los precios. Si una devaluación es exitosa, poco de la devaluación debería terminar en los precios. Si una devaluación no es exitosa, como la que estamos transitando ahora, mucho de la devaluación del tipo de cambio va a terminar en los precios. Fíjense que tradicionalmente alrededor del 20% de las devaluaciones termina yéndose a los precios en los meses subsiguientes. En el caso de 2014, el 40% de la devaluación se terminó yendo a los precios o a la inflación en los meses subsiguientes. Depende, bueno, es una buena pregunta, pero depende bastante de las condiciones macroeconómicas. Lo que se observa acá es que progresivamente tenemos condiciones de cada vez mayor fragilidad, y depende también de la propia política del gobierno, ¿no? Hoy el gobierno de alguna manera devaluó, pero no está haciendo un plan integral. Por ejemplo, no hay ningún anuncio de, bueno, vamos a controlar el gasto público, no hay un plan más general, como tampoco lo hubo en 2014, ¿no? 2014 de hecho fue muy similar, se devaluó, pero se mantuvo el cepo, también en ese momento se habían subido las tasas, pero tampoco hubo ningún anuncio respecto a la parte fiscal. De hecho se siguió ampliando el déficit. Estos son con datos provinciales, así que sí, serían más aproximados a la realidad que lo del INDEC. Ahí igual justo había asumido Kicillof como ministro, y hubo 1 o 2 meses en los que el INDEC había dado una inflación más aproximada a la real, y después rápidamente volvieron para atrás con la medida. Pero entonces, para la devaluación actual, suponiendo que hay un pase a precios como el de 2014, estamos hablando que en agosto la inflación mensual va a rondar el 12%, que es un número muy similar al que están diciendo las consultoras. Las consultoras miden la inflación de alta frecuencia básicamente a través de los precios online de los supermercados. Con algún código ahí hacen scrapping y miden cómo van aumentando los precios de los supermercados. Y con eso realizan estimaciones que están muy cercanas a las del INDEC. Las consultoras también están diciendo ese número entre 11%, 12%, alguna un poco más, alguna un poco menos, pero en definitiva hay bastante consenso que la inflación, tanto por los datos históricos como por estas consultoras que miden precios, la inflación de agosto va a estar superando los 2 dígitos. Y fíjense un poco la historia de la inflación mensual en los últimos años, cómo progresivamente esto va aumentando, y este 12% estamos hablando de la inflación más elevada desde los 80, ¿no? Son números donde ya un poco se pierde la noción de la nominalidad, pero
Si este 12% lo analizamos, estamos hablando de una inflación anual de 280%, ¿no? Son cifras que van a ser realmente complejas de manejar para una próxima administración y que por otra parte no hay demasiadas expectativas que bajen, ¿no? Porque si el gobierno es relativamente exitoso, quizás ahora en septiembre baja un poco, pero después la fijación del tipo de cambio dura hasta octubre, o sea que si después de las elecciones generales hay otro salto del tipo de cambio, de alguna manera estás renovando el impulso de esta inflación, ¿no? Y otra métrica por la cual la devaluación no fue muy exitosa es por la brecha cambiaria, ¿no? La devaluación no logró comprimir la brecha cambiaria entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, con lo cual siguen vigentes los incentivos en el oficial liquida sus dólares el que está obligado básicamente, y en cambio quieren comprar sus dólares, todo el mundo trata de acceder al dólar oficial por distintos medios. Fíjense que de hecho la brecha cambiaria hoy es más alta que la devaluación, es más alta que antes de la devaluación. Hay una distancia interesante entre la cotización MEP y la cotización contado con liquidación. Esto es básicamente porque el gobierno está interviniendo en la cotización MEP. De alguna manera el gobierno está subsidiando el dólar MEP. Entonces eso genera que hoy la brecha entre el oficial y el MEP es de 91 y la brecha con el contado con liquidación es bastante mayor. ¿Fue más alta la brecha cambiaria? Sí, hubieron momentos en donde fue más elevada, especialmente ahí en el momento de la salida de Guzmán. La brecha llegó a ser del 160% para el contado con liquidación, sería como tener un paralelo de 976 al día de hoy. Y también, bueno, ahí hubo otro momento a fines de 2020, a la salida del COVID, donde también la brecha cambiaria fue mayor a la de ahora. Pero en definitiva, un dólar paralelo no muy lejos de sus máximos de este gobierno en cuanto a brecha cambiaria, y que en términos de si está fuera de la cotización oficial, no, nuevamente estamos hablando de un dólar sumamente competitivo, un dólar de crisis en definitiva. Y otra medida que adoptó el gobierno tras la devaluación es sentarse sobre los dólares del Banco Central, básicamente dejar de vender dólares o dejar de darle dólares a los importadores, que son los grandes demandantes de divisas, ¿no? Lo que tenemos acá es la línea verde, es cuánto compra el Banco Central en el mercado de cambios. La línea amarilla, perdón, es cuánto compra el Banco Central en el mercado de cambios. La línea verde es cuánto aporta el agro. Hoy el agro es el gran aportante al mercado cambiario oficial, porque con el cepo ingresos financieros no hay. O sea que los únicos ingresos de divisas que quedan en la plaza son los que meten los exportadores, y dentro de los exportadores tiene una gran preponderancia el agro. Entonces, bajo el funcionamiento actual del mercado de cambios, cuánto liquida el agro es sumamente importante, ¿no? De hecho, fíjense que las compras del Banco Central y las liquidaciones del agro siguen prácticamente el mismo patrón, ¿no? Esto, por ejemplo, es el dólar soja el año pasado, y fíjense cómo el pico de las ventas del agro con el dólar soja significan también un pico de compras de reservas, por ejemplo, acá y acá también. Ahora, concretamente lo que les decía ahí en agosto, fíjense que el resto de las operaciones son negativas, ¿no? De alguna manera el agro liquida las divisas y el resto de la economía o sobre todo el sector industrial demanda, entonces el resto de las operaciones en el mercado cambiario típicamente son negativas. Ahora, fíjense agosto, y acá está el promedio mensual, ¿no? Las primeras semanas de agosto todavía el Banco Central un poco dejaba vender, pero fíjense cómo el ajuste que se mete en el resto de las operaciones, ¿no? Entonces, por más que las liquidaciones del agro caen en agosto, con el ajuste que se mete al resto de las operaciones, el Banco Central termina agosto comprando divisas, y así es como el Banco Central en definitiva viene comprando divisas las últimas semanas a fuerza de restringir los pagos. Acá tenemos un poco las estadísticas de las reservas internacionales. Fíjense cómo esto se viene deteriorando fuertemente. Acá los últimos días llegó en auxilio finalmente el desembolso del Fondo Monetario. Sin ese desembolso la situación hubiera sido realmente muy complicada.
pero ese desembolso dio aire al menos transitoriamente hasta que se empiecen a efectuar los pagos de deuda al propio organismo, ¿no? Fíjense, tenemos otro desembolso con el Fondo Monetario, está pendiente ahí para octubre, para después de las elecciones, y ahí va a haber otro episodio, digamos, donde el gobierno va a estar negociando con el organismo para tratar de acceder a este desembolso que ayude en el tránsito hacia fin de año. De todas formas, fíjense que incluso con el desembolso estamos hablando de reservas que vienen bajando fuertemente los últimos años, y concretamente las reservas netas, que son esta línea amarilla, que es si a las reservas le resto lo que le debemos, por ejemplo, a China, o lo que le debemos a los depositantes, ¿no? Los encajes de los depósitos en dólares se cuentan en las reservas. Si yo voy restando todos esos conceptos, estamos hablando de reservas netas que están negativas, y ahí obviamente para el gobierno son clave los desembolsos del FMI, y también es clave cuánto pueda liquidar el agro de acá a diciembre. Ahí nuevamente hay que ver, están ofreciendo la zanahoria otra vez del dólar soja, hay que ver cuánto llega de eso al precio que recibe el productor, y también acá ya lo que empieza a jugar es que por un lado, bueno, están ofreciendo el dólar soja, pero también ya estamos frente a un potencial cambio de administración los próximos meses, con lo cual empieza a jugar de, bueno, tengo el dólar soja, pero también hay que ver qué es lo que ofrece una próxima administración. No pasa más no sé si se apagó o... A ver. Ahí está. Me voy a acercar un poco más entonces por acá. Y tenemos, bueno, esta restricción a las importaciones tuvo un efecto concreto de encarecer los insumos importados en general, pero para el agro en particular. Estuvimos hablando con gente del mercado de fertilizantes, y algo a tener en cuenta hoy es que los insumos, concretamente los fertilizantes, están con un recargo muy importante respecto a su precio internacional. ¿A qué se debe ese recargo? Fíjense que tenemos acá la brecha entre el precio de importación, o sea, entre el precio al que la urea y el MAP llegan al puerto y el precio al que terminan en la venta minorista. Habitualmente ese spread era de 28% para la urea, hoy es de 88%, y era de 21% para el MAP, hoy es de 71%. ¿A qué se debe eso? Se debe básicamente, recordemos todas las medidas que se fueron adoptando, ¿no? El impuesto país que recarga a los 7,5% sobre los bienes importados. Había exención de la percepción de IVA y de ganancias para los bienes finales importados, esas dos las sacaron, o sea que tenemos un recargo impositivo tanto por el impuesto país como por esas percepciones que salen. Tenemos las CIRAs, que para importar hay que pedir un permiso. Nos decían que eso encarece los costos logísticos, porque la forma barata de importar es traer un barco lleno de urea. El problema es que en Argentina llenar el barco de urea es difícil porque no tenés las CIRAs para eso. Entonces el barco viene sin autorización para descargar toda la mercadería. Cada día que el barco se queda en el puerto sin descargar la mercadería, sin autorización, nos decían que cuesta $20.000. Cada día que vos pasás en el puerto sin descargar son $20.000 de penalidad que se van agregando a los costos. Y finalmente, cuando terminás toda esa vuelta, todavía falta que te autoricen el pago, que es lo que está frenado ahora por el Banco Central. Y también hay un tema de mercado donde el que finalmente logró entrar la mercadería después de todo ese circuito se encuentra básicamente que tiene poder de mercado, ¿no? Porque ya no hay una importación libre, sino que hay menos jugadores. Todo eso lo que termina haciendo es lo que vemos acá, ¿no? Que hay un fuerte crecimiento de este spread y que en definitiva hoy en día tanto la urea como el MAP tienen un recargo importante. Ahí ya entrando más en el terreno de las hipótesis, pero nos imaginamos, sí. Sí, nosotros hablamos concretamente con gente del mercado de fertilizantes, pero entendemos que esto es algo general.
Sí, todo lo que sea importado, digamos, está con este circuito de autorizaciones, controles y demás. De alguna manera no restringen devaluando o devalúan lo menos que pueden, pero después tenés todas estas restricciones burocráticas que terminan teniendo un efecto similar a una devaluación porque en definitiva encarecen los insumos importados. Sí, básicamente todos esos recargos lo que terminan haciendo es eso, que lo terminan pasando al precio de venta minorista, en definitiva. Lo habíamos puesto en el reporte, la cuentita en dólares, porque en realidad lo que os puedo... Nada, detrás de esto tenemos las cifras, yo después eso les puedo buscar y se los puedo pasar, pero era un recargo importante, estamos hablando creo que era más de 100 dólares. Si el precio de la urea volviera a ser el promedio que teníamos acá. Siempre tenía algún vaivén, fíjense, pero algo como esto no se había visto hasta ahora. Ahí un poco la hipótesis que tenemos nosotros es si un próximo gobierno, ahí nos imaginamos más Bullrich o Milei, si un próximo gobierno devalúa y al mismo tiempo que evalúa abre la parte comercial, ahí entendemos que la relación entre los granos y los fertilizantes debería mejorar, ¿no? Porque la devaluación los granos la van a agarrar toda, pero los fertilizantes no deberían agarrar toda la devaluación, porque vas a tener el efecto de la devaluación, encarece los fertilizantes importados, pero si te estoy levantando todas estas trabas, eso debería compensar parte de la devaluación. Pero bueno, eso ya es más una hipótesis o una idea hacia adelante que con un próximo gobierno la relación granos-fertilizantes esta debería mejorar. Obviamente también toda esta batería de restricciones impacta sobre el nivel de actividad económica, ¿no? Esto es el EMAE, que es un indicador que mide el nivel de actividad. Fíjense que con vaivenes algún año 2017 un poco mejor, 2011 quizás creciendo, pero la película, si miramos más de 10 años para atrás, es de estancamiento, ¿no? La línea punteada es una línea de tendencia y fíjense que la actividad económica esencialmente está plana. Concretamente mirando más el corto plazo, los últimos meses, desde el último trimestre del año pasado que la actividad económica se está retrayendo y con la devaluación y demás, obviamente la expectativa es que esto continúe hacia abajo, o sea, una economía que no le va a dar una mano al oficialismo en las elecciones, ¿no? Sí. Sí, tengan en cuenta además que esto es el tamaño total de la economía. Si además tenemos en cuenta que la población no es fija, sino que va creciendo un poco más de 1% por año, o sea, si miramos esto es el tamaño total de la torta, falta tener en cuenta que cada vez tenemos más gente para repartir esto, ¿no? Entonces, si mirás ahí la película per cápita desde 2011, te da de crecimiento. Incluso si sacás la pandemia, de todas formas la performance de la economía argentina la última década o más de la última década definitivamente no fue muy buena. Vamos a hablar algo de eso más adelante en las conclusiones, pero ahí entendemos que algo positivo es que la política finalmente tiene alineados los incentivos, ¿no? Porque si algo muestra este último mandato de Alberto Fernández, ¿cuál es la historia acá? La historia, por ejemplo, en 2011 es que se esperaba que Cristina evalúe, que haga ciertas correcciones. En vez de hacer las correcciones, ahí puso el cepo cambiario. En 2015, quizás Macri ahí con un diagnóstico excesivamente optimista, pero de alguna manera él también tenía el recurso de tomar deuda, de financiarse como para suavizar las correcciones o tratar de hacer las cosas de manera más gradual. Y Alberto Fernández también tenía un diagnóstico de base que él creía, se comparaba continuamente con Néstor, como que las correcciones ya las había efectuado Macri y él venía a ver una era de
crecimiento, pero en definitiva todos con una idea de que se podían postergar las reformas de alguna manera y obtener un cierto rédito a corto plazo, o se buscaba evitar las reformas porque las reformas tienen un cierto costo al principio, entonces se evitaba pagar ese costo y a la larga esa dinámica fue agravando los problemas. Hoy entendemos que no hay, por ejemplo 2021, el gobierno que hace, atrasa el dólar y aumenta el gasto público, la receta clásica en tiempos de las elecciones. ¿Cómo terminó 2021? La inflación en vez de bajar se aceleró y las elecciones las perdieron, ¿no? Entonces de alguna manera hoy no hay forma de obtener rédito político sin estabilizar la economía, ¿no? Si la próxima administración se quiere quedar 8 años o más, no hay forma de hacer eso sin estabilizar la inflación y sin estabilizar la situación actual. Así que en ese sentido venimos de una trayectoria muy mala la última década, pero algo positivo es que finalmente entendemos que acá la política tiene los incentivos alineados. Más en el corto plazo el gobierno está tratando, bueno, tenemos ahí los distintos planes sociales, que es lo que el gobierno está tratando de incentivar. Ahí faltó la leyenda, pero la línea verde es el salario privado. En definitiva, fíjense que una promesa central de Alberto Fernández era la recuperación del poder adquisitivo. Eso no solamente que no sucedió, sino que hubo una cierta caída adicional durante el mandato, que probablemente es lo que explica buena parte de la performance electoral. Fíjense cómo también las jubilaciones, cómo pierden frente a la inflación, también la asignación universal por hijo y los planes sociales. Y lo que aparece compensando son estos bonos, que son la línea punteada, que es lo que da el gobierno ahora. Ahí esto es muy similar a, no sé si escucharon el libro de Carlos Torres, fue muy promocionado con Pagni, de una temporada en el quinto piso, Argentina en esta historia cíclica. Esto es muy similar a las discusiones que reciben, que describe ese libro, ¿no? El ala política le pedía más a Alfonsín una política de subir ingresos y demás. El ala económica advertía que en la situación de fragilidad, este aumento de precios, este aumento de poder adquisitivo, en definitiva, terminaba retroalimentando y consolidando un piso cada vez más alto de la inflación, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? En ese sentido, no le vemos demasiadas chances de éxito a esto de revertir o de generar una bonanza de cara a las elecciones, porque esto termina apuntalando los niveles inflacionarios. Hacia adelante, sin dudas, el tema clave ahí es el tema fiscal, ¿no? Ahí hay bastante consenso entre las distintas fuerzas políticas, salvo quizás la parte más extrema del kirchnerismo, pero incluso dentro del peronismo hay bastante consenso de que para estabilizar es indispensable cerrar el déficit fiscal, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero ¿cuál es por qué la inflación es tan alta y tan persistente en Argentina? Ahí porque todo el tiempo tenés déficit fiscal y todo el tiempo estás recurriendo a la emisión de moneda para financiarlo. Sin cerrar esa canilla es muy difícil estabilizar la inflación, ¿no? Concretamente, fíjense, 2023 tenemos un déficit fiscal que se está ampliando respecto al año pasado y que además está holgadamente por encima de las metas del Fondo Monetario. ¿Dónde termina? Va a ser uno de los puntos clave para una administración. Fíjense que es un déficit menor al de 2015 en principio, hay que ver cómo son los próximos meses, pero parecería que es bastante peor que el déficit que había en 2019. Fíjense que en 2019, sin contar los intereses de la deuda, las cuentas públicas estaban prácticamente equilibradas y ahora tenemos un déficit, pero parecería que ese déficit no va a llegar a ser tan malo como el de 2015. En cualquier caso, un tema clave para el próximo gobierno es cerrar esto para poder bajar la inflación, ¿no? Es un componente indispensable de cualquier plan de estabilización. Esto es lo que les comentaba, el financiamiento monetario al Tesoro. Justo estuvo en la ditela Sargent, un economista muy citado, que el tipo dice que la frase que tenía es que la inflación
es un fenómeno fiscal donde el Banco Central es un cómplice. Jugando un poco con la frase de Friedman, que Friedman dice que la inflación es siempre un fenómeno monetario, él lo que dice, en realidad la inflación es un fenómeno fiscal y el Banco Central es un cómplice, porque el que está gastando la plata acá es el Tesoro y el que aparece a financiarlo es el Banco Central, que es lo que tenemos acá, ¿no? Fíjense cómo consistentemente a lo largo de los años, todo el tiempo el Banco Central emitiendo para financiar al Tesoro. Fíjense que en lo que va de 2023 ya emitimos para financiar al Tesoro prácticamente lo mismo que en 2022, y esta es sin duda la canilla que hay que cerrar para poder empezar a estabilizar la situación, ¿no? Y ahí, bueno, ahí es donde aparece, si se quiere, Milei con la situación más radical que dice: este problema se soluciona con la dolarización, cerrando directamente el Banco Central, y esa sería, digamos, un extremo. En el medio tenés las soluciones de básicamente los países de la región que tienen moneda propia, pero sin embargo no hacen este nivel de financiamiento monetario al Tesoro. En definitiva, un contexto sumamente incierto, tanto por lo político, ¿no? Las elecciones, se esperaba que quizás de las PASO íbamos a salir con más precisiones sobre quién iba a ganar, pero las terminaron consolidando este escenario de tercios, donde hoy cualquiera de los tres sigue teniendo chances. Desde lo político y desde lo económico, entonces, un escenario muy incierto. Y tenemos acá algunas preguntas de la SEA que nos muestran qué están haciendo las empresas CREA en este contexto. Esto en realidad es de un taller de escenarios que realiza el área de empresa, que le pregunta en el taller a las empresas en qué están trabajando. Y principalmente fíjense cómo en este contexto lo que está primando, en qué están haciendo foco cuando arman las estrategias las empresas, hoy en gestión de la liquidez y en gestión de la parte financiera, son los dos principales ítems. Dentro de la gestión del financiamiento, algo de lo que ustedes venían conversando recién, tenemos la encuesta SEA. Fíjense, 67% de las empresas hoy están eligiendo financiarse en pesos frente a un 33% nada más en dólares. Esto va variando año a año. Hubieron años donde el dólar era bastante más elegido que ahora. Ahora, obviamente, con la incertidumbre respecto a la evolución del tipo de cambio y demás que hay hoy, la mayoría está buscando los pesos, un poco también por la presentación que viene recién, ¿no? Para exponer en definitiva a la inflación, tengo que ir por el lado de los pesos. Y en cuanto al motivo del financiamiento, de este 83% que recurre al financiamiento, el 47% dijo que lo hace por una oportunidad y el 35% dijo que lo está haciendo por una necesidad. En cuanto a gestión de la liquidez, acá el gran protagonista o dos protagonistas hay, si se quieren, donde ponen la liquidez las empresas CREA, mayormente en producto y en insumos. La mayoría de los encuestados recurre a eso. En alguna medida el dólar, pero principalmente el valor se resguarda en productos e insumos. Hay algo de resguardo en bonos y acciones acá. Paradójicamente al mercado financiero este año le fue muy bien, ¿no? Es un mercado muy riesgoso, pero si miramos el Merval, justo lo veía antes de venir, en el año subió 40% al año en dólares. Lo que pasa que como resguardo de valor es un resguardo sumamente arriesgado, ¿no? Un retorno alto, pero riesgo también alto. En ese sentido el producto es bastante más seguro. Estos son resultados también de la SEA respecto a cuánto queda en stock de la producción sin vender. Esto como porcentaje de la producción. Acá obviamente estamos hablando de esta campaña, queda un 44% de la producción de soja, es un 44% de una producción más chica que años anteriores, obviamente, pero fíjense cómo, de alguna manera, acá la historia es que a medida que aumenta la inestabilidad de la economía, aumenta también el resguardo el resguardo en productos frente a la inestabilidad. Y a pesar de los dólares soja, ¿no? Fíjense que por lo menos las empresas CREA, como porcentaje de la cosecha, a pesar de los distintos
incentivos que hubieron siguen teniendo un porcentaje relativamente alto para lo que fueron los últimos años de la cosecha todavía almacenada. Tenemos la gestión de los bienes de cambio corrientes, ahí también se ve algo similar. Sí. Sí. Sí, acá fueron las presidenciales. No nos olvidemos que está tomado, digamos, el porcentaje de exposición de la cosecha. Hay que ver cómo filtrar eso. Claro, sí. Sí, esto es lo que contestaron en la CEA. Bueno, esto es solamente el universo CREA, después lo que queda general, habría que hacer la cuenta, no tengo presente el número cuánto puede quedar sin vender. Sí, acá lo que se nota, por ejemplo, julio 18, esta fue la otra sequía, fue más leve que la actual, pero por ejemplo ahí habían bajado bastante los stocks como porcentaje de la cosecha. Este año eso no se ve, algo que también puede ser interesante. Pero sí, ahí lo clave es, bueno, cuánto de esto logra el gobierno que le liquiden en los próximos meses. Digamos, tiene dos salvavidas el gobierno. Uno es la plata del fondo, más el swap con China, esa plata financiera que consiguió, y el otro salvavidas se lo puede tirar el agro. Dependiendo de cuántos millones haya en los próximos meses, no sé, si fuera muy exitoso el dólar soja que están lanzando ahora, eso le va a facilitar el tránsito al gobierno. Si nadie liquida con el dólar soja este nuevo, ahí se va a complicar, ¿no? No, entiendo, acá la pregunta era a los miembros qué porcentaje de la producción le queda sin vender, y bueno, ahí entra un poco lo que decía él también, ¿no? Puede ser para el alquiler, puede ser por razones comerciales, o sea, hay que ver por qué queda este 44, pero es la respuesta, digamos. Entendemos que está en el campo porque se le preguntó a los miembros, digamos, qué porcentaje les queda sin vender, así que... Sí. Sí, este es el dato de la CEA, son miembros CREA nada más. Avanzamos, sí, avanzamos si quieren. Bienes de cambio corrientes, se ve algo similar, postergación de ventas en definitiva. También esto relaciona a las expectativas tanto de cambio político como incluso si no hay cambio político
de devaluación, ¿no? Con la pérdida de reservas y bueno, parte de la devaluación que de hecho ya se produjo. En agricultura, fíjense que muchos eligieron acelerar el ritmo de ventas y bueno, ahí juega un poco los incentivos que dio el gobierno, dólar maíz, dólar soja. Del lado de las inversiones, mayormente inversiones para mantener las amortizaciones y en menor medida vehículos y bienes inmobiliarios. Ahí lo que se ve todavía es que la mayoría de las empresas reseñan que este es un mal momento para invertir. Si se quiere, fíjense que ahí de alguna manera hay cierta objetividad, podríamos llamarlo, de los productores, porque hubieron dos momentos donde los encuestados en la CEA dijeron que era bueno, donde esto es la respuesta, los que dicen que el momento es bueno, menos los que dicen que el momento es malo, y hubieron dos momentos donde eso dio positivo, básicamente 2016-2017, pero fíjense que también durante el gobierno de Alberto hubieron momentos donde eran más los que decían que era un buen momento para invertir que un mal momento para invertir. O sea, digamos, si los precios acompañan, si la situación del negocio es buena, se ve ahí que las expectativas acompañan. Hoy todavía no parece verse eso todavía. Como para redondear entonces, tenemos otra vez el mismo combo que en 2019, ¿no? Una economía que ya venía frágil porque ya antes de las elecciones se veía que todo esto estaba aguantando como se podía, o sea, no es que los problemas arrancaron porque salió primero Milei, ¿no? Había una situación de extremada fragilidad antes y con las PASO y el tiempo que falta hasta diciembre, más el cambio en las expectativas, otra vez hay un combo difícil de manejar. Lo que sí sabemos es que definitivamente Alberto Fernández le va a estar dando a su sucesor una economía en un régimen de alta inflación. Argentina está otra vez con una inflación de 3 dígitos como entró en 1975. O sea, una situación compleja para un sucesor. Y ahí el problema es que hay bajas probabilidades de una transición ordenada, ¿no? A ver, el gobierno, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de diferir la mayor cantidad de medidas antipáticas posibles a una próxima administración y a su vez una próxima administración no tiene ningún incentivo en dejar o en facilitarle al gobierno esa tarea. Entonces ahí no hay incentivos para una transición, si se quiere, como en Chile, donde se juntan los presidentes, dialogan y pasan las cosas de forma ordenada. Acá más bien hay un gobierno que quiere pasarle la pelota al próximo y el próximo no quiere que le pasen la pelota. Esto un poco ya lo charlamos, la prioridad del próximo gobierno tiene que ser estabilizar la economía, ¿no? El rédito político definitivamente está ahí y la urgencia va por ese lado. Y en el contexto imperante tenemos que las empresas CREA están mirando estrategias defensivas centradas en lo financiero, la liquidez en el futuro cercano, dadas las expectativas de evaluación y eventualmente de baja de retenciones. Ahí dijimos que era muy importante ordenar lo fiscal, eso puede jugar en contra de una baja rápida de las retenciones, probablemente juegue en contra de una baja rápida de las retenciones, pero sí las expectativas de devaluación. Y por otra parte no sorprende, digamos, que las estrategias estén más enfocadas en el corto plazo, ¿no? Ahí, de hecho, hay literatura de los 80s escrita donde cuando la inflación es muy alta, planificar a largo plazo es sumamente difícil. Es un paper de un economista que se llama Fanelli, que de hecho hablaba de esto, ¿no? Que en los 80s los costos que tenía la inflación, porque ninguna empresa puede planificar, están todos mirando el corto plazo, y si todas las empresas están haciendo lo mismo a nivel país, eso tiene costos. De alguna manera, un poco lo que estamos viendo en las empresas CREA es eso, ¿no? Foco en el corto plazo, que es lo que es posible mirar, ¿no? Bien, y esto simplemente, después si les pasan la presentación, acá tienen distintos links a los recursos del área para que los tengan. Bien, y con eso estaríamos. Esto sería, sí, todo lo que mostramos son los totales a nivel CREA. Hay empresas agrícolas, ganaderas y lecheras, está ahí todo metido. Bien.
Y el ROFEX, sí, tenés la incertidumbre, una incertidumbre enorme metida ahí adentro, básicamente, pero sí, sobre todo para el año que viene, unos valores muy altos de ROFEX. Ahí es muy difícil saber realmente, porque para el año que viene no sabemos ni siquiera el ganador de las presidenciales todavía. Sí, en los últimos años, de alguna manera, el gobierno en los últimos años le ganó la pulseada al ROFEX, ¿no? Si uno mira a ROFEX, todos los años anteriores de alguna manera marcaba una devaluación más grande de la que finalmente terminó habiendo. Ahora, este año con el cambio de gobierno, hay ahí, no se puede garantizar que eso se repita. Pero no, ahí la verdad no sabría decirte, porque es muy complicado saber en este contexto de quién va a ganar y de qué hace el que gana. Y un poco también creo que eso es lo que termina en los precios del ROFEX, ¿no? Ante ese no saber y cuál tiene que ser el precio para que te vendan una cobertura, y tiene que ser altísimo, digamos. Bueno, Santi, te agradecemos. Bueno. Te he hecho un viaje, tenés que volver también, así que bueno, a vos y al equipo, a gusto que también te acompañan. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.